Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí en un nuevo video de Dragon Ball Online Global. Y bueno gente, en este video les voy a dar unos pequeños detalles sobre la Open Beta, de un estimado más o menos de cuándo va a salir según mis teorías y mis especulaciones y tal. Otra cosa que también quiero darles algunas informaciones y mi opinión personal sobre si deben o no jugar la Open Beta en estos momentos, que bueno, voy a empezar ahora para no adelantarme a lo que tengo que decir. Y bueno, es que yo pienso que deben jugar la Open Beta porque, o sea, ahora mismo estamos en la pre-Open Beta. No estamos en la Open Beta todavía. La Open Beta es la que va a venir ahora. La pre-Open Beta trata de que ustedes van a jugar el juego y si descubren algún bug o problema, van a reportarlo en el foro, como Daniel puso a inicio del juego. Mucha gente no quiere jugar porque no, que se va a reiniciar la cuenta y que no sé qué. El otro día vi por ahí que publicaron en mi grupo que un sujeto que supuestamente habló con Daniel y le dijo que ni siquiera iban a devolver el cash. Pero todo eso es mentira. Mucha gente, o sea, es cierto que van a reiniciar la cuenta, pero es mentira de que no nos van a devolver el cash. Eso es 100% real. Van a devolver el cash. O sea, todo lo que tú inviertas en Dragon Ball Online Global para cash y todo eso es una donación para ellos poder seguir desarrollando el juego. Y ellos te van a devolver el dinero, porque básicamente sería un robo si no te lo devuelven. Pero te lo van a devolver, y el mismo Daniel lo ha dicho desde inicio del juego. Todo el cash que ustedes compren se va a ser devuelto. Ahora, a lo que seguimos, es que es recomendable que jueguen el juego, porque hay mucha gente que no conoce sobre este juego y debería de jugarlo para saber cuando salga la Open Beta qué raza tomar, o sea, la que más le guste, porque ya mira tú, estamos en la pre-Open Beta y hay gente que no se decide con qué raza quedarse y tiene ahí casi todas las razas. Por eso digo que ahora es mejor que aprovechen y jueguen todas las razas. Ya por ejemplo, ya yo estoy decidido que cuando salga la Open Beta voy a jugar con el Karma, que es una raza que me ha estado gustando bastante. A mí, yo soy una persona que me gusta mucho el PvP y los Karmas se basan en eso. Entonces, por eso digo que ustedes pueden ir jugando la pre-beta para ya, si les gusta el FK o el Fighter o no sé qué, pueden creárselo ya en la Open Beta y no estar ahí con una indecisión como siempre. Que mucha gente por esas razones no llegan a más 15 completo, porque siempre están indecisos y todo eso. Tiene muchas razones el que jueguen esto, porque también ayudan a Dani, o sea que sí, a que desarrolle el juego mucho más rápido, ya que con cada problema que encuentren, error, bug, etcétera, se lo comunican en el foro y él lo mira y lo repara. Muy bien, vamos a continuar, y es que quiero decirles que, bueno, que deben de jugar la prebeta, o sea, se lo recomiendo yo en mi opinión, deben de jugarla para que ayuden a Daniel, tengan mejor decisión en la Open Beta. Otra cosa también es que puedan conocer más el juego, porque hay gente que no lo conoce y no quiere jugarlo por vagueza, y que no quiere que al final se le reinicie todo lo que ha hecho. Sí, algo que sí estoy en contra es que vendan cosas en la prebeta por dinero real, porque al final va a ser reiniciar a la cuenta. A menos que sea cash, de algún tipo de método más sencillo, yo que sé. Pero no compren cuentas o CENI por dinero real, porque al final no lo van a tener en la Open Beta. Bien, ahora ustedes a lo mejor van a entrar al video porque quieren saber la fecha oficial de la Open Beta. Bueno, la fecha oficial no la tengo yo. O sea, no sé oficialmente cuándo va a salir. Pero sí puedo darles un estimado. Y no va a ser el típico relleno de no, que falta por arreglar esto y aquello y aquello y aquello. No. Voy a darles un estimado que, o sea, yo no voy a decir cómo llegué a esa conclusión, porque sería muy largo y bueno, a lo mejor se van a confundir mucho. Pero bueno, yo pienso que va a salir a mitad de este año. Sí, mucha gente dice que va a salir a inicio de este año, como en febrero, no sé. Pero eso es mentira, eso no va a salir porque faltan todavía bastante cosas por reparar en el juego, como bugs de las misiones de nivel 60 en adelante. Bueno, no solo 60 en adelante, pero ahí es que más se reflejan los bugs. Faltan por reparar muchas cosas. Bueno,
digamos que mucho para ahora. O sea, eso yo imagino que ya a mitad de este año va a estar todo perfecto. O sea, esa es mi teoría. A mitad de año debería de estar el juego completamente hecho y ya abierta la Open Beta. Una cosa que quiero decirles es que no deberían de desesperarse porque salga la Open Beta, porque yo por ahora me la estoy pasando bien jugando la pre-beta, porque por ejemplo eh, es fácil subir al nivel 70. Bueno, para mí es fácil. Ustedes, o sea, no, ya cuando eres nivel 70 no se notan mucho los bugs que hay en el juego. Y por ejemplo, yo diría que si lo dejan como está y ya solo siguen reparando el juego, estaría bien. O sea, no hay necesidad de pasar a la Open Beta. Esta debería ser la Open Beta y irla reparando con nosotros dentro. Pero bueno, al año se le ocurrió hacerlo así, así que vamos a dejarlo. Espero que les haya gustado este video y que, bueno, yo sé que no les dije por qué razón es que llegué a esa conclusión de que sería a finales de a mitad de este año, perdón. Bueno, la razón, bueno, no lo voy a decir la razón porque es algo largo y terminaría el video como en unos 15 minutos a lo mejor, y luego me dirían no, que eso es clickbait, que no sé qué. Bueno, sí voy a hacer clickbait porque necesito visitas, pero que me dirían no, que eso es clickbait, que no sé qué, que hablando mucha basura y que un montón de cosas como les gusta comentar. Así que confórmense con que el juego estoy, según mis especulaciones, un 90% seguro de que va a salir a mitad de este año. De hecho, podríamos hacer una apuesta. Si no sale la Open Beta a mitad de este año, voy a sortear mi Turtle level 70. Este que están viendo aquí. Y eso sería todo. Ahí ya me he jugado mi cuenta y todo de esta prebeta. Así que espero que salga a mitad de este año, que sería como en julio. O sea, cuando digo mitad de este año sería en julio o junio. No exactamente a los 6 meses pasados, sino 6 o 7 meses, uno de esos dos. Vamos a ver si sale ahí a mitad de este año. Espero que les haya gustado este video. Denle me gusta y compártanlo. Otra cosa es que si este video llega a 100 me gusta, subiré otro video como la segunda parte de esta, dando mis teorías y especulaciones y todo la información que he recogido para basarme en que este juego la Open Beta va a salir a mitad de este año. Así que denle mucho me gusta. Si este video llega a 100, ya saben, tendrán la segunda parte explicando las razones y todo. Y eso es todo. Hasta el próximo video y bye bye.